Aproximadamente el 50% de la población vive en áreas urbanas y los ríos en estos entornos se ven impactados por influencia de aguas residuales no tratadas o parcialmente tratadas. Parámetros físico-químicos como el pH, que refleja la acidez de una solución, potencial global redox de una solución y conductividad eléctrica, que está asociada con la salinidad, concentración de iones e impureza, son ampliamente utilizados para describir cuerpos de agua. Los ríos en zonas urbanas en general se caracterizan por presentar un pH de neutro a básico, un potencial redox de entre 200 a 400 milivoltios, que representa una capacidad oxidativa débil, y una conductividad eléctrica entre ligeramente dura a moderadamente dura, con valores entre 150 hasta 700 microsiemens por centímetro. Características de las partículas como turbidez, sólidos totales suspendidos y materia orgánica también son características importantes que influyen en la composición de especies de microorganismos. Entornos urbanos en general presentan de 4 a 200 unidades nefelométricas de turbidez, de 6 a 300 miligramos por litro de sólidos totales suspendidos y de 20 a 400 a 40% de materia orgánica. Todas estas características pueden variar en cada sitio específico. En un estudio en el río Paraná, en Brasil, la estructura y diversidad bacteriana se analizó mediante hibridación fluorescente in situ, considerando bacteria como dominio principal, como se puede observar a la izquierda, y como se muestra a la derecha, se encontró al Phylum Proteobacteria como dominante, y dentro de este a las clases alfa y beta Proteobacteria en épocas de mayor caudal. El grupo de bacterias Cytophago Flavobacterium también se presentó con una frecuencia importante en este sitio. En un estudio realizado en ríos en la ciudad de Osaka, en Japón, en Kuala Lumpur, en Malasia y en Bangkok, en Tailandia, y mediante hibridación fluorescente in situ, combinado con la técnica de conteo viable directo, encontraron que la estructura de la comunidad bacterial estuvo dominada por beta y gamma proteobacterias. De un análisis de 32.236 secuencias del gen 16S ARN ribosomal de alta calidad por muestra y en un total 17 muestras en el río Wenrutang en Wenzhou, China, los autores encontraron que Protobacteria era el phylum dominante, ilustrado como las barras color negro en la imagen de la izquierda. La clase dominante dentro de este phylum fue la clase de Beta Proteobacteria, ilustrado como las barras color rojo en la figura de la derecha. Las betaprotobacterias son comunes en ríos en ambientes urbanos. Algunos son quimiolitotrofos, otros son fotótrofos, y hay especies patógenas, como la Neisseria, causante de la gonorrea y meningitis. Algunos órdenes importantes de betaprotobacterias son Burkholdeриales, hidrogenofiales, metilofiales, neiseriales, nitrosomaldales y rhodocicoclales. La diversidad de los ríos entonces puede estar determinada por la variabilidad en tiempo y en espacio de los factores físico-químicos, y esto puede reflejar las condiciones ambientales en las que se encuentran esos ríos. De ese modo, cualquier cambio en los perfiles de nutrientes, en el ambiente, en la contaminación de los ecosistemas, va a influir directamente en las comunidades de bacterias presentes en esos ríos, y esto a su vez también podría afectar aún más el ciclo de nutrientes y a otras comunidades relacionadas. Por ese motivo, las comunidades microbianas en los ríos son diversas y dinámicas tanto en composición debido al estrés ambiental como en composición debido a nutrientes. Un caso interesante corresponde al río Tinto, es un río costero del sur de España y se caracteriza por esa coloración rojiza. La coloración tiene que ver con la meteorización de minerales y además es un río bastante ácido. El pH ronda entre 1.5 y 3.1 y además tiene altas concentraciones de metales como el cobre, el hierro, el zinc y un potencial redox que va entre menos 420 y menos 608 milivoltios. Los microorganismos que pueden desarrollarse en este tipo de condiciones han atraído de manera considerable la atención
debido a su fisiología y ecología. Según un estudio realizado en este río, más del 80% de los microorganismos muestreados estaban afiliados al dominio bacteria y solo una pequeña parte a las arqueas, siendo Gamma Proteobacteria y Nitrospira los más abundantes. Además, muchos de los organismos encontrados estaban relacionados con el ciclo del hierro, y eso pues los llevó a plantear un modelo basado en el ciclo del hierro para este río. En otro estudio, pero ahora en Rusia, se recolectaron muestras de agua del río Yenisei, que es uno de los ríos más largos, más o menos tiene 4.803 kilómetros y tiene la mayor descarga, se dice que es de 636 kilómetros cúbicos al año, de todos los ríos que desembocan en el océano Ártico. Este río también es uno de los más grandes en términos de descarga de carbono orgánico disuelto y particulado. En este caso se tomaron muestras durante un crucero de investigación en el 2012, en junio del 2012, que coincide con el periodo de mayor descarga de agua mensual de este río. Entre las características físico-químicas más importantes está un alto contenido de oxígeno, una baja turbidez, además de los datos sobre dureza, fosfatos y amonio. Se realizaron muestreos a lo largo de 1.800 kilómetros. Entre todas las muestras se identificaron 3.022 OTIUs de bacterias y de arqueas, aunque arqueas fue muy poco. Entre los filos identificados, Proteobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes y Verrucomicrobia tenían números comparativamente altos de OTIU. Sin embargo, Actinobacteria y Proteobacteria fueron los filos dominantes en casi todos los sitios muestreados. Los valores más altos de diversidad alfa los encontraron en la sección media del río, y en cuanto a la diversidad beta, se piensa que estaba relacionada con el paisaje circundante que comprendía las zonas de bosque y de tundra. Una planta de tratamiento de aguas residuales es un sistema que pretende eliminar los contaminantes presentes en las aguas. Una de sus etapas involucra la participación de microorganismos, y el método más utilizado son los lodos activados. Las propiedades físico-químicas más relevantes de los lodos son temperatura, el pH, alcalinidad, acidez, demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno. La comunidad microbiana es el componente esencial de los lodos activados. Determina la función, el desempeño y la estabilidad de los procesos que se llevan a cabo en las plantas de tratamiento. Los lodos activados son sistemas altamente complejos que incluyen bacterias, arqueas, virus y eucariotas como protozoarios y hongos, de los cuales se ha encontrado que las bacterias son los más abundantes. Estas comunidades pueden presentar diferencias entre ecosistemas y a lo largo de gradientes ambientales. De igual manera, también varían de acuerdo con el tipo de desechos que contengan las aguas residuales. Por ejemplo, Zhang y colaboradores realizaron un estudio comparativo entre 14 plantas de tratamiento, distribuidas en Asia, específicamente en China, Hong Kong, Singapur, y las otras ubicadas en América, específicamente en Estados Unidos y Canadá. Se obtuvo que las muestras provenientes de Hong Kong presentaban una mayor diversidad, seguidas por las muestras de Singapur, mientras que las muestras provenientes de Norteamérica presentaban una riqueza considerablemente más baja. El filo más abundante en todas las muestras fue el de Proteobacteria. Los otros filos dominantes fueron Firmicutes, Bacteroidetes y Actinobacterias. Dentro de las proteobacterias, la subdivisión beta fue la más dominante, excepto en las 4 muestras de Hong Kong, en donde dominaba la subdivisión alfa. Con respecto a la abundancia de los órdenes, se encontró que las muestras se podían aglomerar en 5 grupos. El grupo 1 con las muestras de China y Singapur, en donde los géneros más abundantes fueron Clostridium, Hypomicrobium, Comamonas y Perellula. El grupo 2, las muestras de América del Norte, en donde a nivel de género dominaron Rhodobacterium, Rhodobacter, Acinetobacter, Rhodophyrax, Acidoborax, Aquabacterium y Alcanindiges. El grupo 3, con una planta de Hong Kong que trata aguas salinas. El grupo 4, con una planta de Hong Kong que trata aguas provenientes de un matadero. Y el grupo 5,
una planta de Hong Kong que se ubica dentro de una cueva. En la distribución de géneros también observaron una dependencia de la temperatura. Por ejemplo, Trichococcus fueron más abundantes en áreas frías y menos abundantes en áreas subtropicales y tropicales. De igual forma, observaron poblaciones únicas, posiblemente por las condiciones de salinidad, exposición al sol y tipo de agua residual. Pocos estudios se han publicado con respecto a la presencia de arqueas en los lobos activados. El estudio de Fredrickson y colaboradores indican que las arqueas representan solo el 1,6% del total de células presentes en los lobos. Se estimó la riqueza de la comunidad de 43 especies pertenecientes a 19 géneros. La comunidad de arqueas era funcionalmente especializada con 77% de las secuencias pertenecientes a organismos similares a Metanosaeta, y como segundo grupo más grande fueron los termoplasmatales. Los hongos también han sido un grupo olvidado en el estudio de los lobos activados. Estos contribuyen a la funcionalidad de los lobos al degradar compuestos orgánicos, participan en la formación de flóculos y la detoxificación. En el estudio realizado por New y colaboradores, se observó que Ascomycota y Basidiomycota fueron los filos más abundantes. Dentro de Basidiomycota, las clases más abundantes fueron Agaricomycetes, Tremelomycetes y Microbotriomycetes, mientras que para Ascomycota fueron Sordariomycetes, Saccharomycetes, Leotiomycetes y Eurotiomycetes. Los géneros más abundantes fueron Luteus, Wickeramelia, Penicillium y Cryptococcus. Estos resultados indican que existe una comunidad base. Sin embargo, observaron que se dan variaciones en la estructura de la comunidad con respecto a la altitud en que se encuentran las plantas de tratamiento. Se encontró que el oxígeno disuelto, la tasa de carbono-nitrógeno, la demanda bioquímica de oxígeno y la temperatura fueron los mayores contribuyentes a la variación en la estructura de la comunidad de hongos. Como se puede observar, los estudios realizados indican que las comunidades presentes en las plantas de tratamiento se van a ver influenciadas por una gran variedad de aspectos, incluyendo características físicas, químicas y de ubicación de las plantas.